te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré.
camino, milagroso, abres 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 camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Son las 7 en punto y es hora de nuestro estudio de los martes. ¿Puedes abrir la... Muy bien. Espero que tengan lista su Biblia y la abran en Éxodo capítulo 29. Vamos a ver ahora ya el último estudio que tenemos del tabernáculo, que termina con una fase importantísima. Toda la razón del tabernáculo era que el hombre pudiera tener un contacto personal con él. Así que el Señor ideó todo este asunto como una figura de lo que vendría después, de que el Señor Jesucristo vendría después y Él mismo se mostraría como ese tabernáculo, como esa reunión, esa unión que podemos tener con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso. Y esto es lo que es muy importante. Al final de todo el asunto, el Señor habla acerca de esta consagración de sus sacerdotes, lo que Él consideró que deberían de ser sus sacerdotes, y llamó a personas en específico para hacerlo. Así que esto es algo importante. Esto dice Éxodo 29, 1 al 9. Esto es lo que les harás. Está hablando de Aarón y de sus hijos, para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Hagamos una oración para que el Señor nos ilumine en esta tarde. Bendito Padre, Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, te suplicamos, Señor, que podamos entender, que podamos buscarte de todo corazón, Señor, y que podamos entender estas palabras, Señor, y sobre todo entender que tú llamaste a la iglesia para que fueran tus sacerdotes. Así que déjanos dejar en claro, bendito Dios, esta bendición tan grande que tenemos ahora, Señor, de formar parte de tu iglesia. Y si hay alguna persona que está viendo, Señor, o que verá esta transmisión, Padre, muéstrale, Padre, que también lo haces tú para que pueda esa persona también consagrarse a Él. Porque es algo que tú haces, no es algo que nosotros, Señor, decidimos hacer. Como dijo el Señor Jesucristo, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Así que permite, bendito Padre, que tu palabra tenga fuerza, Señor, y se manifieste con todo el poder que necesita manifestarse para que el hombre pueda entender. Porque depende de tu espíritu, más que de ninguna elocuencia humana. Así que te suplico, Padre, ayúdanos, Señor, a proclamar tu nombre y a proclamar esta santidad, Señor, que tú reclamas, Señor, en tus hijos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Así es que miren lo que dice, esto les harás. ¿Está hablándole a quién? Le está hablando a Moisés y le está diciendo, mira, tomas a Aarón y a sus hijos y esto es lo que les vas a hacer para consagrarlos. Es curioso
que este asunto no habla de una cuestión que el hombre puede tomar esa decisión. Esa decisión no le pertenece al hombre, sino que esa decisión le pertenece a Dios mismo y a quien Él quiere consagrar. Este es el punto que debemos de entender, porque cuando lo entendemos cabalmente, entonces queda por fuera con todo mérito humano. Como en todas las cosas de Dios, la gracia de Dios, para ser gracia, entonces necesita no ser un salario. Y cuando pensamos que por lo que hacemos Dios nos lo paga, o que Dios nos va a obrar si nosotros obramos, entonces ya no es gracia, sino es más bien una retribución. Pero resulta que tanto la salvación como la consagración y como todas las cosas que pertenecen a Dios nos han sido dadas por misericordia, no porque lo merezcamos, sino por su gracia. Y esto es bien importante que entendamos esto. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean sacerdotes. En esta tarde vamos a descubrir que los que son sacerdotes del Señor Jesucristo no son los que han ido a un seminario, son aquellas personas que han nacido de nuevo y que el Señor los toma como parte de su iglesia. No son las personas que tienen una religión, sino es las personas que tienen una relación personal con Él, absoluta, total. Este es el punto. Si hemos nacido de nuevo, entonces vamos a entender que podemos entrar en el reino de Dios. Y este es el punto, que el Señor nos quería como reyes y sacerdotes. Un reino para nosotros, un reino para reinar juntamente con Él. Y este es el punto, que Dios no se queda con las cosas, sino que las comparte con su creación. Pero la va a compartir con aquella creación que ha nacido de nuevo, con aquella creación que Él ha elegido. Y cualquiera diría, ¿y yo qué culpa tengo de que no me haya elegido? Pues déjame decirte que si estás escuchando esto, es muy probable que Dios te haya elegido, pero tú debes de entender y comprender que Dios va a utilizar su palabra para alcanzarte, para convencerte de que le necesitas absolutamente a Él. Pero si ya has sido alcanzado, entonces te vas a gozar entendiendo que el Señor te quiere consagrar, que el Señor quiere hacer una consagración contigo. Y esto es bien importante. Esto es bien importante que lo entendamos, porque además de ninguna otra manera le servimos a Él. La única manera de servir a Dios es de una manera consagrada, o no le servimos. No funciona, porque así no es como funciona. Así que el Señor Jesucristo se dedicó a instruir a sus discípulos, instruirlos para que pudieran entender estas cosas. Así que miren nada más, porque esto es figura de lo que habría de venir. Va a prefigurar al Señor Jesucristo cuando también Él consagra a sus discípulos, cuando también Dios es el que consagra, y lo podemos entender claramente. Los elementos que se utilizan para consagrarlo están también aquí expuestos. Y cuando están expuestos es para que podamos entender que no hay manera de consagrar sin todo el rito que tenía que existir. Aarón no podía ser consagrado si no tomaba ese becerro de la vacada, ni tomaba esos 2 carneros sin defecto. No podía ser consagrado tampoco si no tomaba los panes. Pero vamos por partes. ¿Qué significa consagrar? ¿Qué significa consagrar? Bueno, la palabra consagrarlos, la palabra que se utiliza aquí, es la palabra kadash, que significa santificar, ser santo. Es una palabra hebrea. Esta palabra se encuentra unas 170 veces durante todos los periodos del hebreo bíblico. La raíz principal de este verbo denota un acto o un estado por el cual
las personas o cosas son apartadas para el culto a Dios. Por eso la palabra santo, tanto en el hebreo como en el griego, significan apartado o separado para Dios. Así que hacer esa separación es bien importante. Se consagran las cosas o las personas y se hacen sagradas. Y sagrada significa esto mismo. Esto es lo que significa para el servicio o el culto a Dios. Esto es bien importante. Cuando dice Pablo en Romanos 12:1 dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que entreguen su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es su culto racional. O sea que lo más racional para un cristiano es que el cristiano se entregue. Pero acabamos de decir que es Dios el que escoge. Sí, Él es el que escoge, pero lo podamos entender o no con mucha claridad, eso va nuestra voluntad a tocarla. Decía el Señor Jesucristo, y no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. Y decía Spurgeon en una de sus predicaciones, decía, pues claro, una persona que no ha sido escogida nunca va a querer, jamás va a querer, pero los escogidos sí van a querer. Así que si tu corazón en esta tarde te llama y te dice, ven, conságrate, entonces puedes entender que Dios está moviendo precisamente tu corazón para que tú seas de aquellos que son depositarios de toda su gracia, por lo tanto también de mucho poder. Poder para amar, poder para estar en paz, poder para estar gozoso en medio inclusive de un mundo muy loco, poder para entender y diferenciar entre lo bueno y lo malo, poder para poder también discernir esto y poder entender qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Poder para creer. Este es el asunto. Todo eso es gracia de Dios. Ni siquiera la fe es de nosotros, es un regalo de Dios, dice su palabra. Así que Dios no va a esperar de ti obra alguna. Él simple y sencillamente hace un llamado, el cual espera que tú respondas a ese llamado. Ya me imagino si Aarón o uno de sus hijos hubiera dicho, ay no, ya me está llamando, yo no voy a querer que como dicen en Colombia, qué pereza, y se van. Pero déjenme decirles que no se iban a ir porque fueron elegidos y fueron llamados. Sin embargo, después habría muchas cuestiones importantes con estos levitas, muchos que no podían violar nada acerca de todo el rito que tenían que seguir, porque era muy santo, y cuando decía muy santo es muy apartado para Dios, muy apartado para Dios, un asunto que solamente le compete y le concierne a Él, es de Él y para Él. Por eso el Nuevo Testamento nos habla acerca de Jesucristo, que todas las cosas son por Él, para Él y de Él. Todas las cosas, absolutamente todo lo que existe, el mundo por Él fue hecho. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es que todo esto nos habla acerca de que Dios lo que quiere es que el mundo se vuelva a Él. ¿Y cómo se va a volver? A través de predicar el Evangelio. Hace poco notaba que hablar de pecado a mucha gente le causa escozor. Y hablar de santidad parece que también, o peor. Pero déjenme decirles que es necesario hablar de esas palabras. El problema está que cuando hay una persona que no entiende las palabras y que no se toma el tiempo para entender lo que significan,
pues tampoco jamás entenderá. Yo antes de ser un cristiano me caía regorda la palabra pecado y pecador, porque yo decía lo oía demasiado religioso esas palabras, pero déjenme decirles que cuando empiezas a entender lo que significan esas palabras, que pecado no es simplemente es fallar el blanco, errar el tiro por completo. Entonces empezamos a entender por qué nos equivocamos tanto los seres humanos. Porque dice la palabra de Dios que nacimos todos nacimos con esa tendencia llamada pecado y que nos lleva a hacer cosas malas. Esa tendencia es la que nos hace ser egoístas. Esa tendencia es la que nos hace ser soberbios. Esa es esa palabrita que nos hace ser abusivos, ser mentirosos, ser tramposos, ser hipócritas, ser envidiosos, ser presumidos, todas esas cosas. Y ya no digamos el ser rateros y el ser adúlteros y ser tantas desviaciones que tiene el ser humano. La Biblia le llama pecado. Shakespeare le llamaba el defecto trágico. Marx le llamaba la lucha de clases, pero todo era un defecto. La Biblia simplemente le llama con una palabra que ojalá la puedan entender y no les pique tanto, pecado. Y no les va a picar tanto cuando reconocemos que todos tenemos pecados en nuestro haber. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha hecho mal? ¿Quién no ha pensado mal de otro? ¿Quién no ha querido hacerle mal a otro? ¿Quién no ha querido burlarse de otro? ¿Quién no ha querido de 1000 maneras? Dice la Biblia inclusive que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta pecado. Y encontramos esto, que mientras más santo o mientras más conocimiento tienes de Dios, o mientras más apartado de Dios, Dios se lo toma más en serio. Por eso es que muchos le temen al compromiso, muchos le temen a consagrarse a Dios. ¿Por qué? Porque saben que Dios, mientras más compromiso tienes, más te va a exigir. ¿Y cuál es el problema si todo el poder viene de Él? Pero este es el punto. Cuando no lo entendemos, tenemos miedo porque todo lo que desconocemos nos causa miedo. Pero ojalá que lo podamos entender, porque esto es lo que todo mundo debe de entender. Así que en Aarón y en sus hijos nos vamos a ver reflejados con algunas cuantas cosas. Miren, eso de consagrarse, vean lo que dice Éxodo 29, ahí mismo más adelante, versículo 21, dice: y con la sangre que estará sobre el altar. ¿Cuál sangre? Pues de los sacrificios que habían llevado. Estamos hablando de ese becerro, de esos corderos que estaban ahí. Dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será consagrado. Esa es la misma palabra que se utilizó al principio para consagrarlos. Esta palabra santificar es la misma palabra kadash, y es lo que significa santificado. Esto lo santificará. ¿Eso qué significa? ¿Que ya los vestidos se hicieron milagrosos? Pues no, por supuesto que no es en ese sentido, y la gente debe entenderlo. Un santo no es el que anda haciendo por todos lados milagritos. De hecho, el único que hace milagros es Dios, no los seres humanos. Eso es una torpeza, entenderlo de esa manera. Más bien, debemos de comprender que es Dios el que hace las cosas. Y es Dios el que santifica y el que aparta para sí y el que aparta para sus propios fines. Porque además los fines de este Dios, que aunque es justo y castiga, escuchen muy bien, su amor es sobre todo, su justicia, su amor, pero sobre todo misericordia, misericordia.
Esto es lo que caracteriza a nuestro querido Dios. Y si castiga a alguno es porque es su hijo, porque lo ama y porque lo va a corregir y lo va a hacer volver al camino. De ninguna manera te dejaré sin castigo, dice el Señor. Pero déjame decirte, no confundas el castigo de Dios con el castigo del diablo. Porque, ¿sabes? También es castigada la situación donde Dios no toma parte. Si no tienes la ayuda de Dios, vas por la libre, vas por tu propio camino y vas en un deslizadero. Ciertamente que el mundo paga horrible, y el castigo del mundo, el castigo del diablo, el castigo de la carne es bien terrible. Y si no, date cuenta, si has tenido problemas y problemas graves, dime una cosa, ¿tú crees que es porque Dios te castigó? ¿O porque era la cuestión lógica y natural de tu desvarío y de tu falta de apego y tu falta de conocimiento? Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es que debemos de entender ese punto. Ese es el punto y este es el momento que Dios te va a exigir. Sí, pero ¿qué te preocupa? Si Dios te va a compartir contigo su fuerza y su poder, lo único que quiere es que seas humilde para reconocerlo y que jales parejo juntamente con Él. Por eso el Señor Jesucristo dijo, lleven mi yugo sobre ustedes. Mi yugo. ¿Saben lo que significa el yugo? Era cuando había dos bueyes que jalaban un arado. El yugo es ese arreo que se tenían que jalar los bueyes. Y el Señor Jesucristo dice, yo voy a jalar contigo el arado. Yo voy a arar tu tierra, voy a ir contigo en tu trabajo, porque mi yugo es fácil. ¿Cómo no va a ser fácil si es Dios el que va contigo? ¿Cómo no va a ser fácil si Él va jalando juntamente contigo? Comprende que te ama y te ama tanto que te corrige y te disciplina. Así que no temas tampoco el castigo de Dios cuando eres su hijo, porque Él no te va a destruir, jamás te va a destruir. De hecho, no te va a lastimar, pero sí te va a restituir. Y es triste cuando encontramos que hemos fallado y que hemos violado esa consagración que el Señor, de la cual hemos sido objetos. Porque así nos consagra el Señor, con su sangre. ¿Cómo nos consagra? Pues para que haya consagración se necesita, número uno, sangre. Sin sangre no puede haber consagración. Así que tú y yo y cualquiera que sea consagrado a Dios va a tener que ser rociado, así como en aquel entonces con la sangre del sacrificio de esos animales. Ahora somos rociados con la sangre del Señor Jesucristo y somos alcanzados para Él. Esto es lo que el Señor hace. Pero cuando ya entendemos que el Señor nos ha consagrado o que está consagrándonos, debemos de entender que hay otros elementos en la consagración que son bien importantes. Probablemente todo empieza precisamente con esta salpicada, esta unción de sangre y de aceite, aceite de la unción. En pocas palabras, se los explico. ¿Cómo podría nadie entender el sacrificio de Cristo si Él no te toca? A través de su Espíritu Santo, lo cual significa eso, el aceite. Para que cualquiera entienda que Jesucristo es el Señor, tiene que ser alcanzado por su palabra. Él tiene que llamar a las personas a través de estos estudios, porque estos estudios hablan de su palabra y hablan de lo que Él hizo. Y de lo que Él hizo para que pudiéramos entender quién era Jesucristo, con lujo de detalle. Pero Él, para alcanzarnos, necesitó que el Espíritu Santo nos tocara y nos diera vida. ¿Qué no dice la Biblia que para nacer de nuevo tenemos que nacer del agua y del Espíritu? Lo cual significa, el agua es la palabra de Dios, como veremos más adelante, pero la palabra de Dios por un lado y el Espíritu Santo que nos toca
y nos alcanza. Y por supuesto, nos rendimos delante de Él. Este es el punto. Este es el punto. Pero habemos muchos que nos hemos rendido a Él y hemos admitido y hemos nacido de nuevo. Sin embargo, empezamos a caminar y, ¿qué creen? Somos pecadores de todos modos y todavía estamos aquí en la carne y todavía necesitamos entender que hay que crecer. En la Biblia se le llama al proceso de santidad, o sea, el Señor quiere que seamos santos y en Cristo, escúchenme bien, en Cristo somos santos. Pero aquí hay muchas cosas que son sí, pero no. Ok, yo soy santo, dice la Biblia que sí soy santo. Pero ahora sí, como dijo una sobrinita, pero no tanto. ¿Cómo que no tanto? ¿Cómo que no tanto? Pues no, porque resulta que soy santo de posición. El Señor me ha limpiado y me ha presentado delante del Padre, pero lo que el Padre está viendo es la sangre de su Hijo, lo cual cubrió completamente mis pecados pasados, presentes, inclusive los futuros. Pero miren, este es el punto. El Señor quiere ahora que yo pueda crecer en esa santidad y que cada vez yo me vaya alejando más y más del pecado y me vaya acercando más y más a Él. Que cada vez sea más Él, que es el santo, y yo, que soy el pecador, cada vez yo sea menos, y eso se llama morir al pecado, pero vivir para Dios. Esto es lo que el Señor quiere que ocurra. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, nos guste o no nos guste, todavía hay mucha maldad, lo cual viene representado allí en Éxodo 29, precisamente con estos elementos que le pidió a Moisés que tuviera listos para consagrar a Aarón y a sus hijos. No solamente esos animales para los sacrificios, sino también panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. ¿Y saben lo que quiere decir todo este asunto? Que se necesita que el hombre pueda entender lo que la levadura significa en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esa levadura, le decía Jesucristo a sus discípulos, les decía así. Vean lo que dice Mateo 16:12. Entonces, después de haber hablado de la levadura, entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, porque resulta que al hombre no le es muy fácil entender lo que la Biblia dice. A los discípulos tampoco les hacía fácil entender lo que el Señor Jesucristo les enseñaba. Y Él tenía que explicarles. Y cuando Él les explicó, lo entendieron cabalmente y entendieron a qué se refería, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Este es el punto. Los fariseos eran los religiosos de aquel entonces. Eran las personas que conocían las Escrituras, pero no conocían al autor de las Escrituras, porque si lo hubieran conocido, hubieran buscado librarse de la levadura, lo cual significa que es la maldad, lo que es el engaño, es eso. La levadura en toda la Biblia es un símbolo de la maldad que hay en el hombre y que hace que los hombres se empiecen a inflar, así como se infla el pan. ¿Sabes que un pan con levadura empieza a inflar la masa? Y si tú la coces, entonces queda como un pan lleno de agujeros por dentro, porque tiene mucho aire, pero aire es nada. Ese es el punto de lo que el Señor quería. Nada que te infle más de lo que te deberías de creer. Esto es bien importante entenderlo. Bien importante entenderlo. Así que les pide precisamente esos panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas
con aceite, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, ungidas con aceite. Esa palabra untadas, esta es la palabra también de la unción, ungidas, así embarraditas de aceite. Y esto es precisamente lo que debemos de entender, que es mucho más sencillo y mucho más fácil encontrar esa santidad y esa limpieza de maldad que Dios quiere que tengamos si Dios mismo a través de su Espíritu Santo nos empieza a ayudar y empezamos a entender que nos tenemos que guardar. ¿Qué entiendes por guardarte de eso? Cuídate. Si lo quieres leer de otra manera, dice, entonces entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, aunque engorde, sino de la doctrina de los fariseos, que les engorda únicamente el ego y les engorda únicamente el intelecto, pero no les hace provecho para el espíritu. Así que eso es lo que debemos de entender. Y miren lo que dice, y las pondrás, volvemos a Éxodo 29, en un canastillo. Estos panes y estos hojaldres, estas tortas, las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y es que esto es el punto. ¿Qué significa eso de ofrecer? ¿Qué le puedes ofrecer a Dios? Dime, ¿qué le puedes tú ofrecer a Dios? Yo creo que mucho. Dice la Biblia, entrega tu cuerpo en sacrificio vivo. Entrega tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es tu culto racional. ¿Qué le quieres ofrecer? Pues yo no creo que le puedas ofrecer otra cosa excepto todo tu ser. Y este es el punto. Hay algunos que piensan que pueden comprar a Dios y que creen que si dan dinero y que si le dan al pastor, que si le dan a la iglesia, Dios ya les debe un favor. Déjame decirte que no, es más bien al revés. Más bien uno necesita ofrecer. Aquí, de hecho, ellos estaban ofreciendo un becerro porque lo único que le podían ofrecer es a Jesucristo mismo. Fíjate, ese animal representa a Jesucristo. ¿Qué podemos ofrecer nosotros a Dios? Le puedes ofrecer, fíjate, precisamente el hecho de comprender y entender. Por eso, cuando lo primero que les dijo para consagrarlos, ellos tenían que agarrar la cabeza del animal, de lo cual ya hemos hablado. Y el animal tenía que ser asesinado en ese momento. Cuando el animal moría y sentía los estertores de la muerte, era para que tú mismo te involucraras personalmente. Y mira lo que significa esta palabra ofrecer, la palabra hebrea karab, que significa ofrecer, acercarse, aproximar. Se usa en diversos sentidos técnicos. Todos estos casos expresan un involucramiento personal. Cuando traían ese animal, era el animal que estaban ofreciendo, pero ellos iban involucrados, entendiendo que ellos mismos eran los que deberían de ser muertos a causa de su pecado. Pero el Señor estaba aceptando esa ofrenda. Eso es lo que es ofrecer. Eso es lo que le da sentido a la palabra ofrenda. Algo que tú vienes y ofreces. Esto es lo que el Señor quería que entendiéramos. Que, o sea, además de estar cerca de algo, este acercamiento o de alguien, es que se participa activamente en ese ofrecimiento. En pocas palabras, en ese momento, esos animales, esa ofrenda, esos panes, todo eso estaba implícita tu persona, aceptando que esto es lo correcto y esto es lo bueno y esto es lo que Dios buscaba, lo santo, lo perfecto,
lo sin mancha. Así que lo único que puedes entregarle a Dios es precisamente esta sangre preciosa del Señor Jesucristo. Él la ofreció por ti. Pero Él quiere que tú comprendas y que tú tomes la cabeza de Cristo y que puedas notar que Él murió por tus pecados efectivamente. Esto es lo que debes de entender, porque es tan vital que lo entendamos, porque el Señor nos quiere consagrados, nos quiere santos, nos quiere apartados de toda maldad. Y esto es algo importante, pero vamos a darnos cuenta de que no está tan simple la situación, porque pues sí hay mucha maldad y luego pasa el tiempo, pasa un día, pasan 2 días, se te baja la emoción, empiezas a caminar en el mundo y ¿qué ocurre? Pasa lo mismo que con los discípulos. ¿Qué pasaba con los discípulos? Fíjate nada más con lo que pasaba con Aarón y cómo en esta consagración esta parte también nos habla de algo bien importante. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Algunos dicen, mira, ese es el bautismo. Pero aquí no estamos hablando de personas que son recién llegadas, ni tampoco personas que piensan que esto sea el bautismo. Más bien esto es algo que tienes que irte haciendo todos los días. O sea, un bautismo en Cristo es más o menos así. Todos los días tienes que lavarte y limpiarte con agua si es que quieres entrar en su presencia. ¿Cómo? ¿Me tengo que meter a la regadera y bañarme? No, porque más bien significa que el agua es la palabra de Dios. Y el Señor utiliza muchos símbolos para esto. Muchos símbolos para esto. Por ejemplo, acuérdate de la última cena. Ahí en el aposento alto, lo cual es bien significativo, el Señor está hablando con sus discípulos y les está diciendo, ya llegó el momento en que yo tengo que ser sacrificado, llegó la hora. Así que miren esta reflexión que el Señor Jesucristo les hace entender a sus discípulos en la última cena. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un ledrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Se dan cuenta? El que lava es el Señor Jesucristo. El que limpia es el Señor Jesucristo. Y Él nos tiene que lavar con su agua. Y dicho de otra manera, para que lo podamos entender, nos lava con su palabra. Por eso Él es el Logos. Así es que Él es la palabra. Así que viene a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? Así como diciendo, ¿cómo? Pues si tú eres el patrón, tú eres el jefe, tú eres el líder. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. A mí me hubiera encantado haber escuchado qué énfasis le dio el Señor Jesucristo a estas palabras, porque si te das cuenta, no te dice los énfasis, el Señor prefirió que fuera el mismísimo Espíritu Santo el que te enseña acerca del énfasis que el Señor Jesucristo pone en sus palabras. Pero es que más que el énfasis es, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Y Pedro evidentemente que no entendía que miren lo que dice. Pedro le dijo, no, ¿cómo crees? No me lavarás los pies jamás. Una postura a veces muy de falsa humildad. Los humanos a veces nos queremos pasar así de, ay, soy tan humilde, soy tan... Y fariseos,
Esos eran expertos hipócritas, para hacerse como los muy humildes delante de él. No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¡Wow! Qué importante era para el Señor esa limpieza de pies. Pero quiero que entiendan que cuando viene esta consagración es Moisés en el que estaba lavándole los pies a este Aarón y a sus hijos. ¿Te suena? Moisés en este caso es un tipo, una figura del Señor Jesucristo lavándole los pies a sus discípulos, a los que Él va a tomar como sus sacerdotes. ¿Te das cuenta ahora cómo es así? Le dijo Simón Pedro, no, si es así, Señor, pues entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y aquí es donde precisamente este es el punto. Mira, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está, ¿qué dice ahí? Todo limpio. ¿Cómo dice? Todo limpio. Una vez que el Señor Jesucristo te lavó, una vez que el Señor Jesucristo te limpió, y no te limpió con agua, el agua es el símbolo, con lo que verdaderamente te limpió fue con su sangre, porque el animal también era un símbolo, y la sangre del animal era un símbolo de lo que vendría, pero la sangre de Jesucristo es real. La sangre de Jesucristo es lo que verdaderamente te lava y te limpia. Y el que ha sido lavado con un solo sacrificio para siempre, dicen Hebreos. Con un solo sacrificio hizo perfectos fíjense, a los consagrados. Perfectos a los consagrados, perfectos a los santificados. Eso es lo que dice. Con un solo sacrificio los hizo perfectos para siempre. Así que aquí lo que Pedro tenía que entender, que él había sido lavado con su sangre. Pero Pedro no lo podía entender. ¿Por qué razón no? Todavía el Espíritu Santo no había venido para que él entendiera cabalmente todas las palabras del Señor Jesucristo. Probablemente si ellos hubieran entendido, no sé cómo hubiera sido la historia, pero así tenía que ser la historia para que todo lo que estaba profetizado pudiera ser y el Señor Jesucristo pudiera morir en esa cruz. De hecho, cuando lo quiso evitar el mismo Pedro, el Señor le dice, es necesario que yo sea asesinado por los fariseos. Y Pedro le dice, no, Señor, nunca te acontezca esto. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque el adversario de Dios es el que va a tratar de evitar que se entiendan estas cosas. Y que el Señor Jesucristo entregara su sangre, entregara su vida por nosotros. Eso es el punto. Pero lo que nos limpia, nosotros estamos limpios si es que el Señor Jesucristo te limpió. Así como dése cuenta que Moisés, para consagrarlos, ahí los limpió, los lavó, los encueró y los lavó. Eso es lo que deben de entender. Pero después tendrían ellos un lavacro. Cada vez que tenían que entrar, ellos mismos tenían que lavarse y limpiarse. Esto es interesante. Esto es interesante. Si Él no nos lava, no tendríamos parte con Él. Pero ahora nos toca a nosotros venir a la palabra. Lo que estás haciendo, querido hermano, que me estás escuchando, es limpiarte, es lavar tus pies. Y me estás permitiendo a mí ese privilegio grande de limpiarte y lavarte los pies a ti, como también estoy seguro que tú me los lavas a mí. Simplemente con el hecho de que estés ahí viendo esto, me estás lavando también a mí los pies. Porque eso es el propósito. Si no hubiera nadie que se conectara, estaría yo como loco hablando a quién. Pero
Estoy seguro que esto es algo que Dios nos permite hacer para que nos podamos lavar los pies los unos a los otros. Porque yo también tengo que tomar de esta agua y limpiarme también con esta agua. No todos, dice, estaban limpios. No todos. ¿Quién era el que no? Pues era precisamente Judas. Judas era el que no estaba limpio. Así es que, si hubiese estado limpio, jamás se hubiera entregado al Señor. Él no podía entender absolutamente nada, pues todo lo tenía velado. No había revelación en él. Y cuando la entendió, no procedió de manera adecuada. Y simple y sencillamente fue a colgarse de un árbol. Terrible la depresión tan brutal a la que esta persona, a causa de no estar limpio. Es terrible que las circunstancias difíciles de la vida lleguen y tú no sientas esa limpieza de parte de Dios. Necesitas tenerla. Y sigue diciendo el versículo 5 de Éxodo: y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto. Todo esto era de lo que Dios estaba capacitando precisamente a Aarón, para que Aarón pudiera hacer el trabajo de sacerdocio. Pero también ahora, ¿cómo nos capacita a nosotros? Pues simple y sencillamente vistiéndonos del Señor Jesucristo. ¿Quieres servirle a Dios? Entonces necesitas estar consagrado. Y tú estás consagrado si Cristo vive en ti. Esto era un misterio en aquel entonces. Porque en aquel entonces todo era externo. Pero ahora esa vestidura la traemos en el Espíritu. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice la Biblia. Así que Él, todas estas cosas de las cuales ya hablamos y no podemos hablar de ellas en detalle, pero todas estas cosas hablaban del Señor Jesucristo y de todas las virtudes que hay cuando nos podemos vestir de gloria, nos podemos vestir del Señor Jesucristo. Que podemos quitarnos las viejas vestiduras del hombre viejo y podemos vestirnos del hombre nuevo. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos, que todo esto venía figurando al Señor Jesucristo. Y dice más: y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. ¿Se acuerdan de lo que decía esa diadema? Santidad a Jehová. Eso es lo que el Señor quería, que fuéramos santos. Fíjense nada más lo que dice en Levítico 11, 44 al 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, ustedes por tanto, ¿qué dice ahí? Se consagrarán, se santificarán y serán consagrados, serán santos, porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se basta a sí mismo para sí mismo, pero quiere compartirlo con nosotros. Y no hay otra manera si no hay una consagración, si no hay una santificación. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y vean lo que dice el 45. Porque yo soy Jehová, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo los hago subir de la tierra de Egipto. Y esto es lo que pasó con nosotros. Egipto también es un tipo de lo que es el mundo. El antitipo es el mundo en el cual vivimos ahora. Este mundo y sus ideas, este mundo y sus líderes, este mundo y sus corrientes. En el mundo, muchos cristianos hemos podido estudiar un poco acerca de lo que es la nueva era. Y la nueva era está actualmente con toda su fuerza. Cada vez es más sutil. Cada vez los seres humanos empiezan a admitir y aceptar más porquerías, como si fueran cosas buenas, como si fueran cosas limpias.
Algunos varones pudieron ver un video que les envié acerca de una muñequita troll, que es una película que están queriendo estrenar por ahí. Pero eso es ya simple y sencillamente perversión pura. Una muñequita así muy bonita, así con pelito de colores, con pelito, fíjense, con colores precisamente de todo ese movimiento LGBTI. ¿Saben lo que significa eso? Así como arcoíris. Y muy bonita la muñequita. Y si le levantas la faldita y le levantas las patitas y le picas ahí en sus partes, empieza a emitir sonidos de placer sexual. Una muñequita que se vende para niños, Tú puedes entender y creer eso. Date cuenta. El mundo está loco, absolutamente loco, y te están tratando a ti como si fueras loco porque no estás de acuerdo con todas esas porquerías. Así que entiéndelo. Dice el Señor, ustedes serán pues santos porque yo soy santo, dice también en Primera de Pedro 1:15. Eso es lo que dice, sean santos porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si vamos a tener comunión con Dios, la santidad es algo que no está a discusión, es algo que es o es. Luego tomarás el aceite, dice, seguimos con la consagración de los sacerdotes. Tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. ¿Saben algo que es aberrante de este mundo también? Todos aquellos que se sienten los ungidos del Señor y no hay santidad. Todos aquellos que se dicen los ungidos para abusar de las ovejas, para abusar de las personas. ¿Cuántos líderes religiosos en el mundo han llevado al suicidio a sus greyes? Qué terrible es esto, porque saben, esto es lo que caracteriza a una persona que va por la libre, que cree que no necesita de Dios, pero cree que lo puede utilizar para sus propios fines. Pero miren lo que dice 2 de Corintios 1:20-22. Vean lo que dice. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, o sea, todas las promesas de Dios en Él son sí. ¿Qué es lo que te quiero que entiendas? Que todo lo que Él te promete, todo lo que Dios te promete en su palabra es un hecho. Ojalá que lo puedas creer, porque entonces tu vida puede tener cambios muy significativos y poderosos, sobre todo en santidad. Son en Él sí, y en Él así sea, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cómo por medio de nosotros? Y es que es así. Déjame decirte que si nos da el Señor la oportunidad de tomar la palabra en nuestra boca, es para el provecho de su pueblo, para el provecho de las personas que han sido consagradas, para provecho de aquel que viene y se lava y se limpia con el agua preciosa de su palabra. Y Él es el que nos confirma con vosotros en Cristo. ¿Y quién dice que nos unge? Porque hay algunos que creen que pueden ungir a las personas. Déjame decirte que tú ni ningún líder religioso en el mundo unge a nadie. El que nos ungió, si es que fuiste ungido, es Dios. Él es el único que nos viste. Él es el único que nos unge. ¿Sabes? Ese aceite no es otra cosa, sino el Espíritu Santo. Es Cristo en nosotros. Cuando nos ungió, nos revistió de Él, nos untó de Él, nos mezcló con Él, como panes sin levadura, como hojaldres, como tortas sin levadura. El cual también, no solamente esto, sino que nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado, fíjense,
Esas arras era como la promesa de Dios de que nada nos faltaría. Y eso lo puso en tu corazón y en el mío. Las arras de que nada nos faltaría, mucho menos la salvación. Mucho menos la salvación. Así es que si tú eres un hijo de Dios, te portas mal, querido, Dios te va a disciplinar y te va a dar todo lo que tú necesitas para entender. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y sus hijos. Así consagrarás a Aarón y sus hijos. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado yo. Si Jesucristo mismo no se pudo consagrar él a sí mismo, sino que necesitó que lo consagrara y que lo engendrara el Padre en este sentido. Por eso lo hizo nacer de una virgen. Así que debes de comprender que lo que Dios está buscando es algo que Él gana para ti. Y mira, para terminar este último versículo, que espero que lo pongas en tu corazón. En Primera de Pedro, Pedro se presenta como el apóstol de Jesucristo. A los expatriados de la dispersión en el Ponto. ¿Sabes quiénes eran esos? Los judíos que habían sido aventados por todo el mundo, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas personas fueron elegidas según el conocimiento anticipado, que es lo que significa la palabra presencia de Dios, en santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu. Así que el Padre estaba santificando, fíjense, apartando en el Espíritu a estos elegidos. La Biblia habla por todos lados de los elegidos, pero la gente todavía sigue pensando: ¿yo qué culpa tengo si no soy elegido? Déjame decirte que si tú no llegas a comprender el amor de Dios, es porque no quieres, así de simple. Pero bien debieras de querer. Y yo te suplico, quien sea que estás escuchando, que te doblegues delante de Dios. Porque si te doblegas, créeme que tú eres uno de los elegidos. Y eres elegido, fíjate nada más, ¿para qué? Para obedecer. Para obedecer. ¿Pero cómo voy a obedecer? Lo dice más adelante. Rociado con la sangre de Jesucristo. No vas a poder obedecer a menos de que seas rociado con la sangre de Jesucristo. Así que yo te suplico, quien quiera que seas tú, inclina tu rostro por un momentito, por favor. Inclina tu rostro. Y escucha bien lo que te voy a decir. Si tú estás escuchando esto, quieres ser sacerdote del Dios Altísimo, lo único que necesitas es ser rociado con esta sangre preciosa. Él no solamente es el Cordero de Dios. No solamente su sangre te puede limpiar, sino que también Él es el pan sin levadura. Él es el pan que descendió del cielo. El que come de Él tendrá vida eterna. Así que todas estas cosas debes de comprender que Dios las hace para consagrarte. Así que inclina tu rostro. Recibe esta palabra. Confiesa tus pecados. Dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Instrúyeme. Edúcame. Disciplíname si es necesario.
pero no me dejes sin tu palabra, no me dejes sin tu limpieza, no me dejes sin consagrarme. Te lo suplico, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Y como dice el final de este versículo, gracia y paz les sean multiplicadas a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Sean bendecidos, mis queridos santos y consagrados en el Señor. Que Dios los bendiga.